I know. I'm going to get a printer, but I'm going to get one that has instructions. Actually, ask it to fix it. Yeah. He said that it was El día de las nuevas esperanzas. Dígame. Bienvenidos. Gracias. Pero nunca nos hemos visto. Nunca nos hemos visto. Nunca nos hemos visto. Idos. Nunca nos hemos visto. Sí, porque estábamos. Ayer fui a una primera comunión de una amiga, una iglesia católica. ¿Cómo estuvo? Bueno, yo no fui por mí. Todo un show. Es muy ritualista. Oh my God. Música, como había como ópera. No, A mí me encanta. preciosísimo. Me encanta. Lo hicieron bilingüe. El que lo hizo en inglés me gustó mucho
bien ameno. Había como 40 personas que se bautizaron, unos se bautizaron, otros se confirmaron y otros hicieron su primera comunión. Y esa gente que tiene 9 meses preparándose para ese nivel. Ya, lo toman muy en serio. Sí, Pero que es algo serio. es que ellos no habían tomado el pan hasta ese momento. Había cada vez que bautizar, hacían el bautismo, yo que bautizo en una música. No. 3 horas. Ya, toda una parte de circunstancias. Es lo que yo extraño de la iglesia católica. Sí, pero tuvieron muchos equipos, o sea, el equipo de audio, el equipo de coro, el equipo de las clases, el equipo de los escritores, el equipo de decoración, o sea, hubo mucha gente envuelta en esa producción. Una producción. Fue una producción. Mira, tienes un cable abajo. Aquí más, ¿no? Pero sí que parece que la católica sigue siendo la más grande. Con un ritual hermosísimo. Muchos rituales Que la gente, desgraciadamente, las mujeres que mucha gente no sabe lo que significan esos rituales. pues me da un montón de gusto verlo. Un año. En realidad no fuimos por un año, aunque teníamos el corazón acá, ¿verdad? Como quiera. Siempre estamos pensando en la iglesia. Pero fue un año completo. Un año y par de meses, ¿verdad? Pastor, usted dice que nadie entiende esos rituales, pero entonces, ¿por qué no se los explican? La misma iglesia Sí católica. se los explica, nomás que les entra por aquí. Ah, bueno. Y es lo otro punto. Saben que se está grabando, ¿verdad? ¿Ah? No, no problema. Esta pobre Cruz ya la llené de todo, se la grabó. Hay que poner el silencio con música de baja. Pero ya la grabé yo durante la semana. Y no le quité las cosas, no le puse otra vez. Igual que le dicen los dominicanos. Hago 4 cultos a la semana. Hermana, le da el teléfono. Este es cheque de estudiante. Quiero grabar el cheque de cosas.
Y también ya de la comunicación de accesibilidad. Pero va a estar en California. ¿Dónde le va a pastor? ¿Andé? ¿Dónde le va a aquí? No. ¿Aquí? En un momento. Todavía no. Está en casa. Yo vi al hermano Saúl que llegó. Bienvenidos a Templo Cristiano Central. Hoy es Domingo de Resurrección y aquí estamos para celebrar este gran día donde Dios ha levantado al Señor Jesucristo. Y hoy estamos celebrando este gran día de vida. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Esperamos que este culto les sea de bendición a usted y a sus seres queridos. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares y por alabar a Dios aquí juntamente con nosotros. Les recuerdo que los martes tenemos estudio bíblico a las 7 a través de Zoom y los jueves tenemos ayuno y oración durante todo el día. Yo soy el reverendo Job Cobos y yo soy el pastor de aquí de Templo Cristiano Central de Phoenix, Arizona. Vamos a tener la oración de invocación. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has hecho tu pueblo, porque nos has dado tu gracia
y porque en estos momentos, Señor, tú resucitas en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro pueblo. Te damos gracias, Señor, porque has venido a ese espacio de nuestras vidas. Y en esta tarde, Señor, te damos gracias porque tú nos has salvado. Te pedimos, Señor, que tu amor nos llene, porque tú eres el Dios eterno de amor. Tú eres el pastor de cada uno de nosotros. Y venimos ante ti, Señor, confesando nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que en este culto, Señor, podamos expresar aleluyas, podamos cantar hosanas, porque tú has resucitado. Te damos gracias por tu abundante gracia, porque eres fuente de toda vida y de todo amor. Señor, a través de este culto renueva nuestras almas y corazones. Llénanos de tu armonía y de tu paz, de tu amor, y ayúdanos a vivir en la tierra como en el cielo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos hoy. Amén. Llamado a la adoración. Hoy es el día que Dios ha creado. Alabemos y demos gracias por las inmensas maravillas de Dios, desde el principio de la creación y por siempre. Te alabamos, Dios, y te glorificamos, agradeciendo inmensamente el regalo de toda la creación divina. Hoy es el día en el cual el amor de Dios se manifiesta y se renueva constantemente y eternamente en nuestras vidas. Te alabamos y glorificamos, Dios, por tu fidelidad y amor sin medida para nosotros. Presentemos nuestras vidas a Dios y abramos nuestras ser a su infinita gracia. Con gratitud y humildad abrimos nuestros corazones y mente ante ti, oh Dios. Te alabamos y glorificamos y pedimos que derrames tus bendiciones sobre cada uno de nosotros y nosotras, ahora y por siempre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a celebrar el memorial. La Santa Cena es algo que nosotros como Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo, lo hacemos todos los domingos. Jesús ha resucitado. Y si leemos los evangelios en donde Jesús se apareció a sus discípulos después de su resurrección, aunque Jesús les hablaba, no se convencían de que Jesús había resucitado. Si ustedes se acuerdan, cuando Tomás le dijeron que Jesús había resucitado, él dijo: yo no voy a creer hasta que no ponga mis dedos en sus heridas. Los que iban en el camino de Emaús iban platicando con Jesús y no lo reconocían tampoco. Sin embargo, hubo un lugar donde reconocieron a Jesús sin que Jesús hablara o dijera algo. Cuando tomó el pan y tomó la copa. Y ahí, en ese momento, cuando vieron a Jesús partir el pan y tomar la copa, dice la Escritura, que ahí sus ojos vieron que Jesús había resucitado y que Él era Jesús. Cuando nosotros verdaderamente nos convertimos a Dios, no hay palabras, solamente hechos. Solamente cuando hacemos las cosas es cuando recibimos revelación. Y nosotros hoy, al partir el pan y a beber la copa, Dios se revela, Dios nos habla, Dios nos guía. Hay de que al venir y tomar este pan y esta copa hoy, que Dios se revele. Aunque no haya palabras, Dios está ahí para revelarse a usted. Y eso es lo que hace el memorial. No hay palabras, no hay sermones, solamente tomar este pan y beber de esta copa, podemos sentir y recibir la misma revelación de Dios. Vamos a orar por el pan y el vino. Señor, te damos gracias por este pan que representa tu cuerpo que fue entregado por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por este vino que representa tu sangre que fue derramada por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que
a través de este pan y a través de esta copa, a través de esta mesa que está abierta para todos, podamos recibir la revelación de tu presencia, la revelación de tu resurrección. Bendícenos, Señor, y que a través de este pan y esta copa seamos fortalecidos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En la noche que Jesús fue entregado, tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed, porque este es mi cuerpo, que es partido por cada uno de vosotros. Tomémoslo en memoria de él. Y después de haber cenado, tomó la copa y la bendijo. Y dijo: esta copa representa mi sangre que fue derramada por cada uno de nuestros pecados. Tomémosla en memoria de él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este pan. Gracias, Señor, por esta copa. Gracias, Señor, porque tú te revelas a nosotros en medio de este pan y en medio de esta copa. Nos haces recordar cuánto tú nos amas. Y te damos gracias, Señor, por la protección que nos has dado, la vida que hemos recibido. Te damos gracias, Señor, porque tú has guiado cada uno de nuestros pasos. Y hoy, Señor, que celebramos esta resurrección tuya, Señor, contigo, Señor, resucitamos. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado una familia, nos has dado un hogar, nos has dado una casa. Gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, tener un año más, celebrar un día de resurrección más. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Llénanos de ti y de tu gracia, Señor. Te pedimos, Señor, que tu verdad sea revelada a través de tu Hijo, Jesucristo, el resucitado. Gracias por seguir ayudándonos en nuestro caminar hacia ti. Sigue dándonos la fuerza para seguir viviendo como Jesús nos enseñó, viviendo con armonía y amor los unos con los otros y con toda la creación. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí y a cada uno de los que nos ven a través de las redes sociales. Te pedimos, Señor, que nos dé la sanidad con tu palabra, que nos abran los ojos, Señor, y que podamos verte a ti resucitado en nuestras vidas y en nuestro mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La escritura de hoy está en el libro de Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 8. Y esta es la versión Palabra de Dios para Todos. La noticia de la resurrección. Al día siguiente del día de descanso, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Muy temprano el domingo en la mañana, tan pronto como amaneció, fueron al sepulcro. Pero por el camino decían entre ellas: ¿quién nos va a ayudar a mover la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando llegaron, vieron que alguien había movido la enorme piedra de la entrada. Al entrar al sepulcro, encontraron a un joven vestido de blanco, sentado en la parte derecha del sepulcro. Las mujeres se asustaron mucho, pero él les dijo: no se asusten, ustedes están buscando a Jesús de Nazaret. Él fue crucificado, pues ahora ha resucitado. No está aquí, pero miren el lugar donde lo pusieron. Ahora vayan y díganles a sus seguidores y a Pedro: Jesús va hacia Galilea delante de ustedes. Allá se encontraron con él, tal como él se lo había dicho antes. Entonces las mujeres salieron corriendo del sepulcro, asustadas y sorprendidas. No dijeron nada a nadie porque estaban llenas de miedo. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén, Dios les bendiga. Es
una manera diferente de alabar a Dios cada año en esta temporada. Y realmente yo creo que, no sé ustedes, pero en mi corazón, la verdad, estalla de emoción por este día. Distinto y diferente a los demás, pero damos esas gracias y yo creo que podemos decir, gloria a Dios, aleluya, Cristo ha resucitado. Amén. Manos milagrosas son las de Cristo Jesús, clavadas en un madero, clavadas en una cruz. Pudo haber llamado ángeles que le pudieran salvar, pero él dio su vida para la tuya salvar. ¿Quieres conocerle a mi Cristo Jesús, el que dio su vida para la tuya salvar? Señor, a ti te alabaré, lleno de gracia, dame tu bendición. Tú eres la luz que me ilumina por el sendero del amor, porque sufriste en el Calvario y fuiste tú mi Redentor. Señor, a ti te alabaré, lleno de gracia, dame tu bendición. Tú eres la luz que me ilumina por el sendero del amor, porque sufriste en el Calvario y fuiste tú mi Redentor. Si yo pudiera comprender lo que tú hiciste para mí, no bastaría en servirte y dar mi vida, Señor, a ti. Señor, a ti te alabaré, lleno de gracia, dame tu bendición. Tú eres la luz que me ilumina por el sendero del amor, porque sufriste en el Calvario y fuiste tú mi Redentor. Amén. Cristo vive. Jesús ha resucitado y hoy es domingo de resurrección. La semana pasada tuvimos el culto de las 7 últimas palabras de Jesús, que me gustó mucho, fue muy inspirador. Si no ha tenido la oportunidad de verlo, esto está en el Facebook de Templo Cristiano Central, en donde todos escuchamos esta Semana Santa las 7 últimas palabras de Jesús. Pero nos hemos preguntado cuáles fueron las primeras palabras que Jesús pronunció cuando resucitó.
¿Cuáles fueron sus primeras palabras después de la resurrección? Yo creo, hermanos, si ponemos atención, Jesús no habló mucho, no dijo muchas cosas. No hay mucho escrito sobre Jesús. Hay una Biblia que se llama NIV, que tiene en los 4 evangelios todo lo que dijo Jesús en rojo. Y me gusta. Y si nosotros vemos esos 4 evangelios, vemos lo que Jesús dijo, no dijo mucho. Yo creo que la Biblia, la gente ha hablado más de lo que supuestamente dijo Jesús. Pero en realidad, Jesús no dijo mucho. Estuve contando las palabras que Jesús dijo desde que se resucitó hasta que ascendió al cielo. Y me puse a contar palabra por palabra, que fueron 40 días. Él resucitó y subió al cielo, duró 40 días. ¿Saben ustedes cuántas palabras Jesús dijo en 40 días que están escritas en la Biblia? 630 palabras. Las conté de a una por una. 630 palabras Jesús dijo desde su resurrección hasta que ascendió al cielo. Así es de que Jesús no era de muchas palabras. Jesús era más de acción. Y yo creo que la Escritura nos recuerda en muchos lugares de que Jesús dijo muchas cosas, pero que no fueron escritas. La persona que más habla en el Nuevo Testamento es Pablo. Y yo creo que mucha gente nos llama a nosotros paulinos, porque escuchamos más de lo que dijo Pablo a lo que dijo Jesús. Que ahí podríamos entrar en mucha controversia. Y en realidad, la mayoría de nosotros los cristianos, especialmente los evangélicos protestantes, somos más paulinos que seguidores de Cristo. Seguimos más a Pablo y no seguimos tanto a Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo dijo mucho. Pablo escribió mucho. Ahora, un punto muy importante es de que las cartas de Pablo se escribieron antes que los evangelios. ¿Se imagina? O sea, nosotros pensamos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan se escribieron primero, pero no. Primero se escribieron las cartas de Pablo. Primero circularon en toda Asia las cartas de Pablo. Y es por eso que a nosotros los cristianos escuchamos más lo que dice el apóstol Pablo, porque habló mucho, dijo mucho. Sin embargo, Jesús casi no dice nada, casi no nos dejó mucho escrito. Y es por eso que hoy que estamos celebrando Domingo de Resurrección, cuando Jesús resucitó, se hubiera echado los mejores discursos. De perdido hubiera hecho una enciclopedia, donde esa enciclopedia dijera todo el plan divino de Dios. Sin embargo, solamente Jesús dijo, para ser exacto, las palabras que conté desde que resucitó hasta que ascendió a los cielos, 638 palabras. O sea que Jesús no habló mucho después de la resurrección. Y yo creo que esto nos pone a pensar mucho a nosotros la importancia que son las acciones. Porque hay muchos de nosotros que hablamos mucho, pero hacemos poco. Y yo creo que Jesús era más de hacer
para otros en lugar de solamente hablar. Entonces Jesús dijo palabras después de su resurrección, pero fueron palabras profundas, con peso, palabras que trajeron cambio, palabras que revelaron. ¿Sabe usted cuál es la primera palabra que nosotros hablamos? Que aprendimos, que pronunciamos. La primera palabra es papá o mamá. Y todos nos acordamos de las primeras cosas. Como padres nos acordamos la primera vez que nuestro hijo o hija dijo mamá o papá. Nos acordamos de cuando nuestros hijos dieron los primeros pasos, que hasta lo queremos tomar fotografía y no queremos perdernos el primer paso de nuestro bebé. Yo me acuerdo de mi primer año de adolescente y me acuerdo como si fuera ayer. Todos nos acordamos de una u otra manera de nuestra adolescencia. Todos nos acordamos la primera vez que nos enamoramos. Y aunque nos fue muy mal, pero nos acordamos. Todos nos acordamos de todos los que están casados o no están casados, se acuerdan de su primer fiesta de amor. La primera vez que hicieron el amor, esos matrimonios. Todos nos acordamos, yo me acuerdo la primera cosa que yo compré aquí en los Estados Unidos con el primer dinero que yo gané en los Estados Unidos. ¿Se acuerda usted qué fue usted cuando llegó aquí a los Estados Unidos? ¿Qué fue lo primero que usted compró? Comida, una bicicleta, una grabadora. Lo primero que yo compré fue un reloj con alarma. Me acuerdo como si fuera, estamos hablando de 40 años. Y fue lo primero que yo compré. Y ustedes que son padres, pues se acuerdan de su primer bebé. Y así, ¿cuáles fueron las primeras palabras que dijo Jesús después de la resurrección? Y la primera palabra que Jesús dijo después de la resurrección, que deben de escucharse en nuestro día de hoy, Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? Esas fueron las primeras palabras que Jesús dijo después de haber resucitado. Que se lo dijo a María Magdalena: mujer, ¿por qué lloras? Y yo creo, hermanos, que muchos de nosotros nos la pasamos nuestra vida llorando, quejándonos, pataleando. Y yo creo que en este domingo de resurrección, en medio de la pandemia, en medio de tanto miedo, en medio de tanta frustración, en medio de tanto problema político, en medio de tanta situación religiosa, porque hoy estamos más divididos religiosamente más que nunca, Dios nos dice en este día de resurrección: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y esas fueron las primeras palabras de Jesús después de haber resucitado. Y hermanos, es tiempo de consolación. ¿No cree usted? Ya hemos sufrido demasiado. Ya hemos pasado por demasiadas cosas. Es tiempo de consolación. Es tiempo de comenzar de nuevo. Y eso es lo que significa resurrección. Un nuevo comenzar. Transformación. Algo nuevo. Cuando lloramos no nos deja ver. Cuando lloramos no nos deja alcanzar otras cosas. Y es por eso que Jesús aquí nos dice en Juan 20:15, mujer, ¿por qué lloras? Y yo creo que es una muy buena pregunta para nosotros en este domingo de resurrección. ¿Por qué sufres? ¿Por qué lloras? ¿Qué está pasando con tu vida? Y yo creo que es algo que sí nos podemos responder, porque eso viene con la segunda pregunta. Porque yo creo que cuando hacemos preguntas,
en esa pregunta ya va la mitad de la respuesta. Es puesto que Jesús le hizo esa pregunta: mujer, ¿por qué lloras? Pero la segunda pregunta Jesús la hace ahí mismo. ¿A quién buscas? El llanto revela mucho. Y aquí el llanto de María reveló ante Jesús de que estaba perdida, de que estaba buscando algo. Y es por eso que Jesús en la segunda pregunta le dice: ¿a quién buscas? ¿A quién buscas? ¿Qué andas buscando? Y yo creo que las lágrimas, cuando cuestionamos nuestras lágrimas, hacemos esas preguntas. ¿Por qué lloro? ¿Por qué siento tanto dolor tan profundo dentro de mí? ¿Por qué siento tanta tristeza? Entonces ahí logramos examinarnos a nosotros mismos y encontramos la solución de lo que estamos buscando. La tercera palabra que Jesús menciona es en Juan 20:16. Y tan solo aquí Jesús dice el nombre de María. María, como tratándole de despertarla, de que se secaran esas lágrimas de ella. Y yo creo que aquí Jesús habla de una forma tan concisa, que tan solo dice el nombre de María. Y todos nosotros hemos tenido la experiencia cuando nuestros padres quieren hacernos ver algo o llamar la atención. Cuando nuestros padres quieren llamarnos la atención, nos hablan con el nombre. Y yo creo que aquí, en esta tercera palabra de Jesús, después de la resurrección, Jesús quería llamar la atención de María. Y lo hizo, porque María logró reconocerlo. Y esta es la tercera palabra que Jesús menciona a su nombre, en la cual está llamando a la identidad. ¿Quién eres, María? Porque uno nada más responde al nombre de uno. Y luego la cuarta palabra en Juan 20:17 dice: vayan y díganle a sus hermanos. Pero lo que se me hace interesante de todas estas palabras de Jesús, que no hablaba mucho, no decía mucho, que eran frases cortas. Y siempre me he preguntado por qué no hay tanto escrito de Jesús. ¿Por qué Jesús no dejó algo más concreto, más conciso sobre sus enseñanzas? Porque todo lo hemos tomado del que habló mucho, el cual fue Pablo. Entonces aquí Jesús les dice: vayan y díganle a sus hermanos el mensaje de la resurrección, el mensaje de que Jesús había resucitado. Les dio una misión. Y yo creo que aquí Jesús está hablando con estas palabras de que nos envía. Tenemos una misión. Nos está llamando a abrir brecha, a llevar la palabra. Y yo creo que una de las palabras que más nos acordamos de Jesús después de su resurrección, que Él dice: paz sea con ustedes. Y yo creo que con esta palabra Jesús está bendiciendo. Está dando una bendición a sus discípulos, a sus seguidores, a sus apóstoles, a su familia. Y estas palabras son importantes porque han puesto una base para nuestras vidas, para la iglesia, para el pueblo de Dios. Paz sea con ustedes, 20:19. Y luego dice una palabra más: recibid el Espíritu Santo. Habla de algo que Dios está regalando, que eso es lo que Dios hizo desde el principio cuando Él llegó. Dar. Y aquí una vez más, da el Espíritu Santo. Y luego se encuentra con los caminantes, se encuentra con Tomás, y ahí Él les dice claramente:
dejar de dudar y creer. Otra palabra que Jesús menciona en Juan 23, a todos los que le perdonaren sus pecados, les serán perdonados, y a todos los que no les perdonen sus pecados, no les serán perdonados. Entonces, estas palabras, que son las palabras más famosas que Jesús dijo después de su resurrección, han sido palabras de base para nuestra fe, base para nuestro crecimiento espiritual. Pero, ¿por qué no hay más? ¿Por qué Jesús no dijo más? Y yo creo que Jesús no dijo más en sus 40 días que estuvo aquí en la tierra. Es porque nosotros somos los que continuamos sus palabras. Nosotros somos los que continuamos su misión. Nosotros somos los que continuamos su trabajo. Es por eso que Pablo habló más que Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo continuó el trabajo que Jesús comenzó. Y si ustedes se fijan, estas 7 primeras palabras que podemos decir que Jesús dijo, fueron cortas, frases muy cortas. ¿Por qué? Porque nosotros continuamos esas frases. Paz sea con vosotros. Nosotros continuamos esa frase de paz. Mujer, hombre, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Nosotros contestamos esas palabras, esas primeras palabras que Jesús dijo después de la resurrección. Nosotros continuamos ese mensaje. Y es por eso que Domingo de Resurrección es importante, porque nosotros continuamos esa vida resucitada que Cristo comenzó hace 2000 años. Es por eso que, hermanos, las acciones son más que las palabras. Y yo creo que el Domingo de Resurrección nos hace recordar eso, de que no son tanto las palabras, sino que son las acciones. Y es el continuar el trabajo que Dios comenzó hace 2000 años. Nosotros somos los que hablamos. Nosotros somos los que continuamos el trabajo. Nosotros somos los que continuamos la misión. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros y tú pones las palabras adecuadas en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque nos has llenado de tu espíritu y de tu gracia. Te pedimos que nos llenes de sabiduría y de fortaleza, y la compasión de Jesús nos impulse a seguir actuando, a seguir con amor, paz y armonía durante estos días que vienen. Te pedimos, Señor, que esta resurrección, Señor, solamente sea el comienzo y que podamos continuar tu mensaje de amor y de salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios me les bendiga.